¿Y si te dijera que hay una película casi olvidada que podría convertirse en el live action más épico jamás hecho? Una historia que, según algunos rumores, ya podría estar preparando su regreso. Y no hablo de ninguna película de Pixar ni tampoco de Disney. Ni siquiera es parte de una franquicia enorme como Shrek o Kung Fu Panda. Pero esta, te aseguro, tiene algo especial y mientras investigaba encontré algo que muy poca gente sabe. Una revelación sobre esta película que, créeme, estoy seguro que querrás saber. Así que me pregunté, ¿y si esta versión existiera, cómo se vería un póster de su live action? Intenté responder esa pregunta diseñando desde cero una imagen que capte su lado más épico para saber si tengo razón o en realidad terminaría siendo otro desastre. Pero primero tenemos que hablar de por qué esta historia pasó tan desapercibida. Año 2012. DreamWorks estrenaba una película diferente, oscura, mágica, llena de simbolismo. Tenía un presupuesto gigante, alrededor de 145 millones de dólares. Y aunque la animación y los personajes eran increíbles, la película fue considerada un fracaso comercial. ¿Por qué? Por un lado, la fecha de estreno fue una muy mala elección. Noviembre, en plena temporada de estrenos gigantes como Los Juegos del Hambre y El Hobbit. Por otro lado, el marketing fue confuso. ¿Era una película para niños? ¿Una película para adolescentes o para adultos con alma de niños? Ni los creadores lo tenían muy claro. Muchos padres no sabían si llevar o no a sus hijos y eso se notó en la taquilla. Al final, DreamWorks perdió más de 80 millones de dólares y como suele pasar en la industria, eso significó sepultar cualquier posibilidad de secuela. Pero la historia no terminó ahí, porque a veces las películas que no funcionan en taquilla se vuelven una leyenda con el tiempo. El origen de los Guardianes dejó una huella emocional en toda una generación. Su estilo visual era único y parecía tenerlo todo para triunfar, como sus personajes. Sandman, el Conejo de Pascua y el Hada de los Dientes reimaginados como héroes con poderes, pero también conflictos internos, y en el centro de todo, Jack Frost, un personaje libre, solitario y también incomprendido con una historia que conectó especialmente con muchísimos jóvenes de todo el mundo. Y por eso, más de una década después, todavía hay gente que habla de él. Tanto es así que el internet incluso decidió la persona que debía interpretarlo si se llegara a hacer un live action y el elegido entre la mayor parte del público es Dylan O'Brien, el mismo de Maze Runner, Teen Wolf y American Assassin. Y no es solo por el parecido físico que algunos le encuentran. Honestamente, yo no. Sino también por lo que ha sido capaz de transmitir con personajes que ha interpretado en el pasado. Así que cuando empecé a trabajar en mi propio póster live action, él fue la primera opción. Quería que se sintiera real, como si fuera un cartel oficial de DreamWorks colgado en una sala de cine. Pero créeme, no fue nada fácil. Desde el principio estuve pasando bastante trabajo, en parte porque no he visto ningún paisaje nevado jamás. Bueno, en persona obviamente. Así que para intentar dejar cada detalle tan realista como fuera posible, tuve que buscar muchas referencias. A medida que lo iba trabajando, realicé varios cambios porque, aunque suelo pensar desde un inicio cómo quiero que se vea, para este tuve unas cuantas dudas y eso me llevó a que el proceso se tomara muchísimo más tiempo del que había imaginado inicialmente. Pero aunque comencé haciendo esto por un rumor, realmente me llegué a preguntar si es posible que ya se esté trabajando en un live action del origen de los Guardianes. Hasta el momento, no hay ningún anuncio oficial por parte de DreamWorks, pero eso no ha impedido que muchos lo sigan esperando y ahora que han comenzado a experimentar con adaptaciones en acción real, parece ser algo más posible que nunca. La forma en que manejaron el live action de Cómo entrenar a tu dragón y el respeto que le tuvieron dio un gran resultado, tanto que incluso antes de que se estrenara ya habían confirmado que llegaría una segunda parte. Eso envió un mensaje claro: DreamWorks sí está dispuesto a adaptar sus películas animadas al formato live action si ve suficiente interés. Y eso nos lleva de nuevo al origen de los Guardianes, porque aunque no tuvo una secuela ni el mismo éxito comercial que otras franquicias, su comunidad de fans ha seguido muy activa y en una industria que cada vez se ve más obligada a escuchar a sus audiencias, nada está completamente descartado. Así que, aunque el rumor no esté confirmado, tampoco es una idea tan descabellada. Pero mientras preparaba este video, eso no fue lo único que me puse a investigar y lo que encontré realmente me sorprendió, porque resulta que uno de los nombres más influyentes del cine fantástico moderno tuvo un rol clave en la película: Guillermo del Toro. Sí, el mismo que años más tarde ganaría el Oscar por La forma del agua y dirigiría películas como El laberinto del fauno y Pinocho. En el origen de los Guardianes,
Del Toro trabajó como productor ejecutivo, pero su papel no fue solo poner el nombre. En entrevistas realizadas por DreamWorks y algunos medios, se explicó que Del Toro ayudó a guiar la visión estética de la película. Supervisó el desarrollo visual de los personajes, especialmente el de Peach, el villano, y aportó ideas para que su historia no fuera solo una aventura juvenil, sino una fábula más oscura, emocional y poderosa. De hecho, el tono sombrío y elegante de Pitch Black se debe en gran parte a su influencia. Pero eso no es lo único. Después de su estreno en 2012, El origen de los Guardianes no logró los números que DreamWorks esperaba. Con una pérdida tan grande reportada, hicieron una reestructuración interna y despidieron a casi 350 empleados al año siguiente. Y así la historia de Jack Frost y los Guardianes quedó congelada, al menos en lo oficial. Y aquí es donde ocurre algo curioso. El libro de arte que documenta el proceso de producción se incluyen conceptos descartados y versiones de escenas que nunca llegaron al montaje final. Entre ellos, ideas visuales más oscuras, enemigos alternativos y composiciones distintas para los Guardianes. Es decir, la película tenía aún más historia que contar, pero el fracaso económico detuvo todo eso, al menos por ahora. Después de todo esto, te tengo dos preguntas. ¿Crees que El origen de los Guardianes merece un live action? Y ahora que DreamWorks está empezando a convertir sus películas animadas en acción real, ¿cuál otra crees que deberían rehacer? Si este video te hizo recordar lo especial que fue esta película o te dejó con ganas de verla reinterpretada en carne y hueso, déjame un like, suscríbete y compártelo con alguien que también la haya amado. Y ahora sí, este fue mi intento por imaginar cómo luciría El origen de los Guardianes si tuviera un live action.